Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las presentes. Me presento para los que no me conocen, soy Maite Gallego, subdirectora de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, casa donde vivió el exmandatario por más de 40 años con su familia, abierta a la comunidad hace 13 años. Por ahora estamos por pandemia trabajando full digital, pero esta casa volverá apenas podamos a ser abierta a toda la comunidad, así que dejo a todos invitados e invitadas a conocernos. En alianza con la Embajada de Suiza en Chile y la Universidad UNIAC, le damos la más cordial bienvenida a esta segunda y última jornada de esta conferencia titulada Democracia Directa y Participación Ciudadana. En un momento en el que Chile dialoga sobre la creación de una nueva constitución, nos pareció a las instituciones que acabo de mencionar que era totalmente necesario el cruce de mirada con otros sistemas políticos. Así que los invitamos cordialmente a conocer experiencias de democracia directa moderna con foco específicamente en la participación ciudadana. Al igual que ayer, les comentamos que esta conferencia se enmarca en la exposición virtual Chile y Suiza en Democracia, exposición que pueden navegar tanto en el sitio web de la Casa Museo Eduardo Frei como en el sitio web de la Embajada de Suiza en Chile. Es una exposición muy lúdica, muy didáctica, muy interesante, porque muestra distintas formas de democracia directa de Suiza, y tiene videos, tiene textos, tiene fotografía, entonces bastante interesante por si quieren navegarla después, con tiempo, después de esta exposición. Para los que se están sumando hoy y no pudieron acompañarnos ayer, comentarles un poquito que tuvimos la presencia de Alicia Licidini, quien nos habló sobre mecanismos de participación ciudadana de la democracia directa en Suiza, y tuvimos también como segundo expositor la exposición de Pablo Jaque. Él nos relató sobre metodologías y sistematización en los procesos para la participación ciudadana en zonas típicas y protección del patrimonio. Así que estuvo muy interesante. Vuelvo a agradecer entonces a la Embajada de Suiza en Chile, a la Casa Museo Eduardo Frei Montalva y a la Universidad UNIAC. Y ahora vamos a escuchar a nuestro segundo y último expositor de la jornada. Él es José de la Cruz Garrido, profesor asistente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, investigador del Centro de Políticas Públicas e investigador del Centro I+D, Investigación y Desarrollo, ¿cierto?, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Líder de Tech Policy Lab, profesor Teoría Política, Psicología Moral y Responsabilidad Pública. También es licenciado y magíster en Filosofía de la Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile, respectivamente. José de la Cruz nos va a hablar de un tema muy interesante, que es la participación y democracia digital, las posibilidades y los límites al respecto. Bienvenido, José de la Cruz, te escuchamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Voy a con el cronómetro para ser lo más puntual. Una de las estrategias que voy a utilizar para mejorar y optimizar el tiempo va a ser compartir con ustedes la información de la que voy hablando, de manera tal que así ustedes puedan corroborar dicha información y por supuesto profundizar respecto a una exposición tan breve que es de 20 minutos. Como dice el título, trataré de hacer una reflexión sobre tecnología e innovaciones democráticas, donde principalmente a lo que yo prestaría atención es un poco, no solo la formación que resaltó Maite, que yo soy profesor de filosofía, sino que principalmente, a la vez que soy profesor de filosofía, soy un profesor que lidera un laboratorio tecnológico, y por tanto busca hacer una reflexión teórica desde la filosofía de cuál es el rol que cumple la tecnología en nuestras democracias y en nuestros sistemas políticos. De ese punto de vista, como contexto, cabe destacar que al menos hay 5 puntos que uno podría introducir el tema que quiero hablar hoy día. Por una parte, nosotros tenemos un aumento de la transparencia a nivel global, hay un tema de erosión de constituciones y un declive de la democracia asociado a dicho proceso en los últimos 20 años, lo que ha llevado al aumento del autoritarismo y la autocracia, y en ese contexto aparece la excepcionalidad suiza. Por ejemplo, aquí les muestro, ¿no es cierto?, en un gráfico que no está muy actualizado, pero que profundiza mucho más en lo que les vengo diciendo,
Si uno mira las políticas de transparencia activa y las iniciativas de transparencia en los últimos años, estos se han expandido de manera global, de manera formidable. En Chile, por ejemplo, si uno mira, por ejemplo, la experiencia de Contraloría, en los últimos 20 años lo que ha hecho Contraloría es notable. Si bien Chile no está dentro de los primeros lugares a nivel latinoamericano, a nivel global lo que ustedes ven acá en oscuro es dicho aumento. Sin embargo, a pesar de que ha habido un aumento en la transparencia, al mismo tiempo a nivel global ha habido una erosión de la confianza en las instituciones. Y de ese punto de vista, el caso chileno no solo es una excepción, sino que nosotros somos, digamos así, un caso paradigmático dentro del contexto latinoamericano de confianza en las instituciones. Déjenme, quiero abrir el chat para compartir la información. Y nosotros estamos con el contexto latinoamericano, el continente el más violento del mundo, con niveles de corrupción sumamente altos. Tenemos casos paradigmáticos como Venezuela, Nicaragua, y por tanto el caso chileno dentro de ese contexto debiera ser un punto que debiera llamar la atención. Ahora, aquí no me agarra, aquí. Dentro de ese contexto, ¿no es cierto?, del declive de la confianza, se han producido a nivel global al mismo tiempo un aumento de las autocracias. No solo la población a nivel global ha aumentado dentro de los gobiernos autocráticos, sino que el número de países que vienen en peligro su libertad de expresión ha aumentado. Y por lo mismo, la población que vive bajo gobiernos autocráticos ha aumentado, aumentando en lo que se llama la brecha entre gobiernos autoritarios y gobiernos democráticos. Aquí yo les voy a dejar inmediatamente, a través del chat, la información de la que estoy hablando, y así ustedes pueden administrarla mejor que yo. Dentro de ese punto de vista, este declive de los sistemas democráticos ha llevado a que podamos hablar de alguna manera que han decaído los países que llamamos libres y al mismo tiempo han aumentado aquellos países que no son libres. Y en ese contexto, cuando uno mira ciertos indicadores sobre la situación de la democracia en el mundo, por ejemplo, Chile aún goza de estar dentro de lo que se llaman las full democracy, cosa que compartimos de hecho con Suiza, ¿no? Es decir, nosotros estamos, digámoslo así, en el mismo rango en términos objetivos de lo que es un sistema democrático, según, por ejemplo, este indicador. Sin embargo, y dentro del contexto latinoamericano estamos, digamos así, en el segundo lugar, o al menos casi en un primer lugar por Uruguay. Sin embargo, cuando preguntamos por la percepción del sistema democrático, Chile aparece dentro de los países libres, por ejemplo, junto a Polonia, como aquellos países donde la población cree que la democracia no satisface, ¿no es cierto?, los requerimientos, que al menos esa percepción. Nosotros miramos el caso chileno comparado en el contexto latinoamericano, por ejemplo, estamos al lado de Venezuela. Es decir, hay un desajuste entre, por una parte, ciertos, digamos así, criterios objetivos que podríamos llamar respecto al sistema democrático chileno, y por otra parte de lo que la población percibe como democracia. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, aparece así llamada excepcionalidad Suiza, ya que Suiza es una de esas raras excepciones, ¿no?, entre sus pares, en lo que respecta a la confianza de los ciudadanos en instituciones como el gobierno, las empresas y los medios de comunicación. De hecho, el indicador de Government at Glance del año 2017, que genera la OECD, informó que casi el 80% de los ciudadanos suizos confían en el gobierno federal, casi el doble de la media de los otros países de la OECD. Y de hecho, respecto al barómetro de confianza de Edelman, por ejemplo, descubrió que las empresas con sede en Suiza son las segundas más confiables en Canadá. Yo aquí también comparto para que ustedes puedan revisar, guardar dichos indicadores. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, ¿a dónde nos remite esto?, ¿no es cierto? Y por supuesto, los que estudiamos filosofía no podemos sino recordar, a modo de transición, al gran filósofo Jean-Jacques Rousseau, ¿no es cierto?, al ginebrino, ¿no es cierto?, que es mal que mal el autor, no solo de la idea de voluntad general, sino de la idea de que en el pueblo reside la soberanía. Evidentemente el ginebrino, no tenemos espacio para hablar de él, pero Rousseau no solamente enfrentó a la élite aristocratizante, ¿no es cierto?, francesa parisina, por ejemplo, con la figura de Voltaire, sino que aparte influyó en un filósofo tan importante como Kant. Pero bueno, eso quedará para otra ocasión. Lo que sí quiero partir es hacer ciertas definiciones básicas, de alguna manera, lo que ya el expositor anterior habló, ¿no es cierto?, que es el tema de la participación. La democracia es participación. Y por tanto,
hay que entender que la participación guarda estrecha relación con la acción de votar y la toma de decisión colectiva. El primero que hace esto es Aristóteles, que dentro de los regímenes políticos, las politeias, define la democracia como una cierta ordenación de las magistraturas. Quiero ver mi cronómetro, bueno, se me perdió. Bueno, ahí Maite me va a ayudar. Y pone hincapié en el tema del conflicto de las creencias de igualdad entre oligarquías, ¿no es cierto?, grupos minoritarios y grandes mayorías. Y por tanto, el problema de decisión colectiva es fundamentalmente un problema de democracia directa. Ahí aparece el sorteo, una forma de evitar la oligarquización y la exclusión de grupos lejanos a las grandes urbes. Piensen ustedes en personas que viven fuera de las ciudades, y por tanto la representación y la delegación del voto guarda relación de alguna manera con la delegación de la voz. Y esto que quiero decir respecto a la voz no es trivial, ya que aquí les recomiendo al gran sofista, ¿no es cierto? El gran sofista, Lisias, y yo recomiendo ese librito que está ahí, nos muestra de alguna manera y nos caracteriza lo que es la democracia griega, o lo que denominaríamos la democracia griega, que es algo muy distinto a lo que hoy denominamos democracia. Por una parte guarda relación con la elección del estratega, por otra parte con juicios penales, realmente de pena de muerte para aquellos que son sediciosos a los intereses de la ciudad, o por razones religiosas, recordemos la defensa de Sócrates, ¿no es cierto?, que escribe Platón, en fin. Pero lo importante es que la oratoria y el debate son el espacio público de la democracia. En ese contexto, hay que recordar que por primera vez ya el mito griego habla del instrumento, de la lira, ¿no? La lira es el instrumento, es una tecnología, ¿no es cierto?, que fue el instrumento musical que creó Orfeo, y que porta a Apolo como símbolo de la unificación del Estado ciudadano, del equilibrio, ¿no? La lira es la que apacigua, ¿no es cierto?, este espíritu apolíneo que de alguna manera está detrás de los problemas de la ciudad. Por otra parte, cabe destacar, por ejemplo, el trabajo de Philip Pala, que de alguna manera nos recuerda que la democracia como participación está conectada estrechamente con el control del poder, y me refiero a la participación de democracia directa. Piensen ustedes, y él nos recuerda cuando Cicerón ve en la figura de la dictadura de César el peligro de la falta de libertad de expresión, y nuevamente que la voz respecto a las tomas de decisión de Roma se viera en riesgo, y no solo en riesgo, como bien sabemos, sino que con ello muere la república. De ese punto de vista, uno de los grandes problemas que resalta Pala, ¿no es cierto?, es el tamaño de los gobiernos actuales, y por tanto la democracia directa como sistema de control nos cabe hacernos una pregunta: ¿es eficiente? Por tanto, y eso es lo que plantea Pala, ¿no es cierto?, hay buenos y malos sistemas de control. Lo dejo abierto porque efectivamente en ese contexto, desde el punto de vista de la democracia directa, hay lo que se llaman problemas de agencia, ¿no es cierto?, que aquí les voy a compartir para los que no conocen la literatura, simplemente una entrada de Wikipedia, que es fundamentalmente que en el momento en que nosotros delegamos, por ejemplo, en democracias representativas, la voz, evidentemente no necesariamente aquellos que me representan van a actuar conforme a lo que yo quiero que ellos hagan. Piensen ustedes hoy día lo que está pasando con los retiros de la AFP. Por lo menos mis representantes no están haciendo lo que yo habría hecho. Por tanto, cuando queremos reflexionar sobre la democracia como tecnología, y a eso es lo que yo quería llegar, ¿no es cierto?, quiero recuperar, ¿no es cierto?, un filósofo que conoció, ¿no es cierto?, al ginebrino ruso, ¿no?, que estuvo cerca de él, sobre todo a través de David Hume, que es Adam Smith. Y con esto quiero hacer una reflexión teórica, y quiero introducirme de alguna manera en la reflexión teórica sobre los artefactos. Y en los artefactos, y así lo sostiene Adam Smith, y la democracia no es una excepción, hay una percepción de utilidad. Y por tanto la percepción de utilidad nos hace sentir que los sistemas políticos y la democracia son de alguna manera objetos que son sujetos de alguna manera de obediencia respecto a esa percepción de utilidad. De hecho, hoy día yo les dejo aquí, hay indicadores de percepción de utilidad que son bastante valiosos para respecto a entender esto que plantea teóricamente Smith. Pero este problema no solamente queda en Smith, ya la fenomenología también en la misma dirección nos plantea qué quiere decir tener una experiencia de un objeto. Y por tanto los sistemas políticos pueden ser pensados de tal manera que la experiencia, la participación, es la manera en que nosotros nos relacionamos con la democracia. Y por tanto hay una cierta usabilidad de este artefacto que llamamos democracia, y por tanto un buen artefacto, para que ustedes sepan, un mal artefacto es aquel que se hace presente frente a la mirada. Piensen en un zapato, ¿no es cierto? Un zapato cuando está malo, ¿no es cierto?, nos duele el pie. Bueno, la democracia, cuando es mala democracia, se nos hace presente, y la mejor democracia, por tanto, es aquella donde no tenemos noticia de los gobernantes. Y el artefacto surge justamente de la necesidad de resolver un problema de decisión colectiva. Ahora,
Yo con esto quiero plantear una cuestión muy básica para poder pensar desarrollo tecnológico. Yo cuando era niño, ¿no es cierto?, tener una pelota de cuero era algo escaso. Por tanto, los niños dependíamos de aquel niño que tenía una pelota de cuero y jugábamos en la calle. Y cuando no teníamos acceso, ¿no es cierto?, a la pelota de cuero, lo que hacíamos los niños era juntar calcetines y armar una pelota de calcetines. Bueno, cuando los niños arman una pelota de calcetines y juegan fútbol con una pelota de calcetines, lo que están haciendo es resolver con con una tecnología un problema de participación o un problema que podríamos decir que es justamente de decisión colectiva. Y a mí me parece que es un lindo ejemplo para acercarnos. Ahora, desde el punto de vista tecnológico, propiamente tal, la democracia nos ha ofrecido distintos desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, de la Grecia antigua, el cleroterión, es el que permitía hacer sorteo y por tanto se permitía hacer ciertos comicios que buscaran la aleatoriedad de las elecciones. De esa manera, lo que se buscaba evitar era la oligarquización, ¿no es cierto?, de los grupos que tomaban decisiones y poder, por tanto, dar espacio a aquellos grupos mayoritarios, ¿no? Así surge la insaculación, ¿no es cierto?, que el procedimiento de elegir oficiales de justicia poniendo, ¿no es cierto?, en un saco, bolsa o cántaro cierta polilla. En fin, la insaculación se utilizaba para elegir la mayoría de los magistrados y por tanto el azar pasa a ser un criterio de selección democrática. De hecho, entre otras tecnologías también en Australia, por ejemplo, nace lo que se llama el secret ballot, ¿no es cierto?, ese espacio en donde nosotros podemos votar como un voto secreto, que lo que buscaba era evitar el cohecho, que de hecho, de alguna manera, hace y permite una participación, digámoslo así, más honesta respecto a la democracia. En el caso chileno, aquí yo les voy a dejar un paper muy interesante ¿cómo se llama?, de Mary Baran and Robinson, que estudia cuando se introduce el secret ballot del año 58, primera elección de senadores socialistas, y el año 62, recordando al presidente Frey, bueno, la masacre que tuvo la DC en la elección y la desaparición casi de la derecha en aquel entonces. Aquí se los voy a dejar la literatura para aquellos que tienen esterilizado. Y por supuesto también hoy día ha aparecido bastante el tema del voto electrónico. Sin embargo, la tecnología del voto electrónico presenta algunas dudas. Por ejemplo, ¿dónde se aplica? En Venezuela. Y también se aplicó en Suiza, y aquí les dejo información sobre el caso suizo, ¿no es cierto? Y produce algunos problemas que podríamos llamar problemas de seguridad, ciertos temas de incertidumbre. Pero sin embargo, ¿por qué son interesantes estos casos? Porque estos casos nos muestran que la tecnología no es per se algo deseable. Ahora, del punto de vista de la innovación democrática, nos ofrece de alguna manera una mirada para poder entender esto que llamamos innovaciones democráticas. No sé, Maite, ¿cuánto tengo de tiempo? ¿Me puedes? Quedan 2 minutos y te permitimos Perfecto. 4, considerando ambos expositores se pasaron un poquito. Dale, 4 minutos, vamos. Vamos. Entonces, desde ese punto de vista, la perspectiva de Granja fundamentalmente trata de hacer ver de que dentro de las innovaciones democráticas hay 3 grandes líneas: el presupuesto participativo, la Asamblea Ciudadana de Formación Electoral y la elección directa, cuyo objetivo es incrementar y aumentar la participación de los procesos de decisión política. Ahora, ¿por qué es una innovación? Porque es una desviación de la arquitectura institucional tradicional. Ahora, haciendo algunas reflexiones finales. Cuando tenemos tecnología, nosotros podemos, por ejemplo, pensar de que esta, insisto, puede ser buena por sí misma. Sin embargo, si vemos los casos que han ocurrido, por ejemplo, recientemente, por ejemplo, poder hacer inscripciones de candidatos presidenciales, no vemos necesariamente que haya habido un efecto de mayor participación. De hecho, de los 32 iniciales quedaron 9, hoy día fueron 2 sacados por el CERVEL, probablemente los mismos que quedaron habrían podido quedar sin esa tecnología. Por otra parte, existe literatura que hoy día nos muestra la existencia de mercados, ¿no es cierto?, de brokers de votos, es decir, el cohecho ya a gran escala. Este paper se los dejo acá, es el caso paraguayo. Por otra parte, nosotros tenemos estudios, por ejemplo, como lo que ha hecho César Hidalgo, ¿no es cierto?, que es plantearse las preguntas asociadas a si nosotros podríamos reemplazar a los políticos por tecnología de inteligencia artificial, lo que ha generado un debate en torno a este tema. Asimismo, nosotros acá en la Facultad de Gobierno hicimos un estudio del año 2016 respecto a la importancia de la cercanía del lugar de votación para tecnológicamente poder aumentar la participación, cosa que ha sido aprobada recientemente en el Congreso, pero sin embargo tecnológicamente hoy día no va a ser posible implementarlo, tanto por la base de datos que está sucia, como por otras razones. Y por lo mismo, en ese sentido, como reflexión final, yo diría lo siguiente:
¿Qué estamos resolviendo con el desarrollo tecnológico cuando estamos frente a una democracia líquida como la que estamos viviendo ahora? A mi juicio no se debe introducir la tecnología si no hay un problema para resolver, ya que podemos caer en lo que podríamos llamar el fanatismo tecnológico o en un autoritarismo tecnológico como el que quiero ilustrar con esta foto, y perder de vista lo sustantivo, que es la cohesión social. De alguna manera lo que reflejaba este mito de la lira griega, ¿no? Hay algo que es sustantivo para que una ciudad pueda ser parte de las decisiones colectivas de una ciudad. Y la tecnología, por supuesto, resuelve ciertos problemas y ciertas necesidades, pero en la medida que tengan vistas, ¿no es cierto?, esa necesidad, como yo les contaba el ejemplo de la pelota de trapo o la pelota de calcetín. La técnica es moralmente neutra. El cohecho, de hecho, queda, por ejemplo, solucionado con el secret palo. Sin embargo, no estamos seguros que el reconocimiento facial o la smartphone, por ejemplo, logre evitar dicho cohecho. Y por tanto, la participación digital en las innovaciones democráticas está en entredicho. A mi juicio, aumentar la participación es la respuesta al problema de la confianza en las instituciones, pero no solo en el número. Piensen que Chile y Suiza, la participación en elecciones presidenciales es muy similar. Más bien tiene que ver con las decisiones que estamos tomando en esa participación. El caso chileno, a mi juicio, que estamos viviendo actualmente con el proceso constituyente, no es claro que los políticos, incluso aquellos autodeclarados como portavoces de la voz del pueblo, apunten a aumentar la participación efectiva. Ahora se está hablando de los plebiscitos dirimentes, por tanto estará por ver. A mi juicio, la democracia es un concepto que está subordinado al concepto de república, ya que los principios democráticos de participación y de esta usabilidad que es el artefacto, que es la democracia, deben estar regulados por principios republicanos como la libertad y la igualdad ante la ley. Pero también la identidad que da el compromiso, que es la ciudadanía. Por lo mismo, el artefacto, que es la lira y la que porta y tranquiliza a Apolo, yo creo que de alguna manera ilustra, de alguna manera, qué es ese etos, ¿no?, que debe estar y preceder al desarrollo tecnológico. Y quizá en ello reside, a mi juicio, la excepcionalidad suiza, y por el contrario, la desconfianza chilena. Yo con eso termino, dejo a disposición mis redes sociales y me pueden escribir y puedo compartir la información, incluyendo los libros que les acabo de mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias, José de la Cruz, muy interesante. También agradecemos la conferencia que nos dejaste mucha literatura al respecto para después leer con tiempo. Yo, antes de agradecer a Gabriel Cuevas y a José de la Cruz Garrido y dar la palabra a las preguntas o los... Hola. Hola, Leslie, te escuchamos. Sí. Referente a lo que hablaban en la última exposición, estaba viendo que a pesar de la participación de la ciudadanía en temas tecnológicos, falta harto pensar en los adultos, ellos deberían tener una gran participación, pero no están las herramientas como para que estoy hablando de adultos mayores, para que ellos puedan participar. Ellos tienen conocimientos, tienen la experiencia, pero lamentablemente no tienen esta facilidad para participar en todas estas nuevas formas de gobernanza y todo eso. Gracias, Leslie. Eso era un comentario, me imagino, no una pregunta. Esa es la pregunta. No, Chile tiene la peor confianza del mundo en sus instituciones, comparado con... Y Suiza tiene la mejor del mundo. Suiza es lo mejor dentro de Europa, incluso. O sea, duplica a los europeos, y nosotros dentro del contexto latinoamericano, que es un desastre, nosotros somos lo peor, para que te hagas una idea. Ya, perfecto, en la World Barrier Survey, cuando le preguntan a un chileno si usted confía en cualquier persona, 15% dice que sí. Es un desastre, o sea, entonces nuestra confianza está muy erosionada. Y lo otro, entonces la pregunta siempre cuando se habla, creo yo, de democracia directa, no sé si tiene que ver con introducir la solución tecnológica desde afuera, como si la solución tecnológica surge. Eso di el ejemplo un poco del caso griego. Los griegos desarrollaron la democracia y las tecnologías democráticas para resolver problemas. Por analogía, como decía yo, cuando los niños no tienen con qué pelota jugar. Y resolvieron el problema dentro de ciertos límites. Por ejemplo. El caso chileno es que no hemos sido capaces de resolver el problema. Y por eso tiene tanta pertinencia un poco también lo que ha hablado Gabriel respecto a lo que es este proceso constituyente. Este proceso constituyente
digamos así, se funda en esta desconfianza generalizada, es muy probable que no solucione el problema de fondo, y volvamos a repetir los pecados de siempre, que de alguna manera Gabriel mencionó en estas 3 constituciones que son mal 200 años de historia, ¿no? Uno no guarda 200 años de historia en el baúl de los abuelos de un día para otro, y los últimos 40 años, como hemos visto, han sido bastante, de muchos cambios. Él mencionó, ¿no es cierto?, reformas que hablan mucho de esa constitución, ¿no es cierto?, la constitución llena de reformas. Entonces, yo diría que justamente el gran problema de instalar democracia directa en Chile guarda relación con si estamos habituados. Ahora, lo que sí yo diría es que efectivamente la democracia directa y la verdadera, la de toma de decisiones colectivas, no solamente, esto no es solamente una cuestión de que me pregunten pasivamente si yo quiero algo o no, ¿ah? También poder poner leyes arriba de la mesa, poder yo, un grupo de personas, ¿no es cierto?, dirimir a veces contra el sentido común, como en Suiza, ¿no es cierto?, que están en contra de subir los sueldos mínimos, de que poner restricciones al ingreso de migrantes. Entonces, eso que eso pueda ocurrir es la manera de tener mayor confianza en las instituciones. De hecho, el caso francés, por ejemplo, se sabe que la razón por la cual Francia, la gente confía mucho en sus instituciones, porque a nivel local se elige todo. O sea, y eso es clave. Nosotros no elegimos nada, y yo creo que parte de alguna manera del estallido, uno lo puede explicar de alguna manera por referencia a ese distanciamiento que tiene la ciudadanía promedio, los hombres a pie, respecto a la toma de decisiones de las élites. Gracias, José. Vuelvo a recalcar entonces esto de que la participación está relacionada con el control de poder. Se abre la palabra nuevamente. Gracias, José. Bueno, si nadie más quiere comentar ni hacer alguna pregunta, quiero agradecer a todos los panelistas entonces sus presentaciones. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron hoy día. Quiero agradecer a Alicia Licidini, a Pablo Jaque, a Gabriel Cuevas, a José de la Cruz Garrido. Queremos agradecer también a la Universidad UNIAC, que en su calidad de como entidad académica, lo incorporamos a participar con nosotros, así que muchas gracias a todos los que colaboraron. También a la Embajada de Suiza en Chile. Y bueno, esperamos volver a encontrarnos en otra oportunidad y esperamos que entre todos podamos ir construyendo un Chile mejor. Para los arrepentidos, dejamos unos minutos a ver si alguien quiere decir algo más y cerramos. Hay una pregunta de José, de Ignacio para José, que está ahí por si acaso en el chat. Sí, me preguntan Perfecto. si creo que desde mi experiencia en psicología, bueno, mi experiencia en verdad es de psicología moral, por tanto lo que se llama psicología social más que, no se confunda con psicología clínica. Pero yo tengo yo personalmente respecto a esa pregunta, yo soy optimista. Yo creo que la única manera, igual que como la educación cívica, la mejor manera de hacer educación cívica es que la gente vote, ¿no? Es como jugar a la pelota. La mejor manera de aprender a jugar a la pelota es jugando a la pelota. No viendo la pelota, no viendo fútbol por televisión y menos la liga inglesa, porque nunca jugaremos como los ingleses y menos como Cristiano Ronaldo. Y yo creo que en este caso este tipo de ejercicios son bastante terapéuticos. Yo también participé del llamado de Bachelet en su momento, y yo lo encontré súper interesante porque la gente, bueno, yo tengo una formación evidentemente académicamente más profunda y uno tiene más control sobre ciertos conceptos, pero yo iba como observador y me pareció que fue bien interesante las dinámicas que se producían. Y yo creo que, por ejemplo, ahora se está produciendo una dinámica social que era necesaria. Evidentemente esto produce mucha reticencia, ¿no es cierto?, porque somos un país poco democrático, y produce alarma, sobre todo en los grupos más conservadores, tanto de derecha como de izquierda, y de alguna manera estamos viviendo, creo, la etapa, digámoslo así, negacionista, ¿no es cierto?, la etapa más bien neurótica, donde la gente se va a gritar, donde la gente se va a escupir y se van a empujar, pero tengo la sensación que los seres humanos y los chilenos en general somos bastante moderados y vamos a tender a converger a un equilibrio y a un óptimo. No sé si será el mejor, pero, y en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, yo creo que debiera, no sé si producir mejoras en confianza, ¿sí?, porque eso es mucho,
Pero yo tiendo a pensar que al menos desde el punto de vista político debiera tender uno a ver un país, por lo menos, que se haya sincerado ciertas posiciones. Ahora, esa es mi opinión, quizás no ocurra eso, y quizás el resultado sea un desastre, pero yo tiendo a pensar de que los seres humanos cuando hablan mejoran, y por eso mencionaba el mito de la lira, ¿no? El mito de la lira apacigua la rabia de Apolo, y el instrumento la democracia es un instrumento importante para apaciguar los ánimos. Bueno, y también quiero agradecer la invitación a la Casa Museo Eduardo Frei, a la Universidad UNIAC y a la Embajada Suiza. Siempre es una linda instancia poder compartir. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, los expositores, que sin ustedes esta conferencia no tiene ninguna gracia. Así que agradecemos a ustedes. Los volvemos a invitar a consultar, a navegar esta exposición de democracia directa aquí en el sitio web de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, que esperamos abrirla prontamente para que nos puedan visitar. Y también en la Embajada de Suiza, para que puedan, con toda la información que nos dejó José en el chat, que a todo esto yo tengo una pregunta técnica. ¿Cómo hacemos para que cuando todos nos desconectemos de acá no desaparezca toda esta riqueza que nos entregó José de la Cruz? ¿Cómo se hace esto? Sí, yo por eso al final de la presentación les dejaba, bueno, no solo las redes sociales para que vean mis disparates en Instagram, no, pero porque me pueden escribir. Los que estén interesados en que yo les mande el material, lo tengo editado en un guión, llamémoslo así. Y entiendo que lo que yo sé, cuando ustedes hagan el récord del video de Zoom, este va a generar un documento text con el chat. Ah, perfecto. Y yo creo que también ahí ustedes pueden editar ese texto y están los links. Creo que incluí todo lo que tenía preparado para ustedes, pero si no, insisto, jgarrido@udd, para efectos de comunicación, y bueno, y los libros. Tengo algunos libros de esos digitales, pero no le cuentan a nadie. Perfecto. Bueno, creo que ha sido una excelente jornada. Chile y Suiza en democracia. Así se llama la exposición que podemos visitar, y en ella vamos a descubrir cómo y cuántas veces por año se vota en Suiza, de qué forma se modifica la Constitución en este país, cuán autónomos son los territorios y qué es lo que genera la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Muchas gracias a todos, a todas, gracias a los expositores, a los colaboradores. Que tengan todos unas muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Aisy. Chao, gracias a ustedes. Gracias. Chao. Chao. Gracias.